25 de mayo del 2026. Y saludamos a nuestros amigos y amigas quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Entrevistas. En esta ocasión pues estamos aquí con una numerosa delegación que nos acompañan desde el pueblo Natabuela y nos van a dar a conocer un poco de las actividades que se van a realizar, muy importante, desde el 31 de mayo al 12 de julio. Antes de presentarles, pues les invitamos a que sigan las redes sociales, nuestro medio de comunicación APAC TV, por ahí estamos constantemente actualizando información. Vamos a esperar un poquito que la gente se conecte, interactúe con nosotros. Hasta eso, decirles un poco de la jornada que tuvimos el día de hoy, en este día lunes de feriado, pues ustedes saben que las noticias no paran. Les pedimos que se actualicen con la información que hemos nosotros traído para ustedes, decirles que estuvimos desde tempranas horas en el cementerio Unorico Samazunchi, como ustedes sabrán, pues nos han dado importante información sobre el censo, el catastro que se va a desarrollar en los próximos días de junio, así que por ahí pues ustedes pueden estar constantemente actualizados y más que todo responder a las necesidades que están que pide justamente el directorio de la UNORICO. Así que nada, la invitación está hecha, pues para que nos sigan primero y para que vivan las fiestas del Inti Raymi, las festividades, la celebración del Inti Raymi, que en esta ocasión lo está organizando el pueblo Natabuela, del 31 de mayo al 12 de julio. Así que, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ahora sí les saludo. Muchísimas gracias por la apertura. En esta ocasión, pues qué lindo, qué grato que nos hayan visitado en este punto de la ciudad de Otavalo. Primero, pues vamos a saludar con el señor Raimundo Gómez. Él es alcalde mayor del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y gobernador del pueblo Natabuela. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cuénteme, por favor, cómo se están ustedes preparando ya para vivir a pocos días el Inti Raymi. Muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes, gracias por darnos la apertura a este muy reconocido medio de comunicación, APAC TV. Bueno, a nombre del pueblo Natabuela queremos darles la bienvenida a ustedes, quienes nos miran por medio de este medio de comunicación, para que el día domingo 31 de mayo asistan a la Plaza Cultural de los Óvalos en Natabuela, donde el barrio Jerusalén es prioste de lanzamiento 2026 de las fiestas culturales de este año. Acá tenemos también la presencia de todos los compañeros, quienes ya darán más información sobre lo que va a ser el lanzamiento de este año. Por aquí nos pasamos de micrófonos porque estamos aquí un poquito estrechos, pero qué lindo recibir con calidez tu visita. Y nada, cuénteme, justamente ahora vamos a compartir con el señor y vamos a conversar con el señor Cruz Elías Isa, que él es presidente del barrio Jerusalén y prioste en esta ocasión de las festividades. ¿Cómo está? Por favor, cuénteme más que todo este año, cómo se ha desarrollado la organización. Sabemos que elegir haber sido prioste de unas festividades tan grandes significa el compromiso para realizar un buen trabajo, por supuesto. Así que compartimos el micrófono en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación a PAC TV. Pues nosotros venimos trabajando ya desde el segundo día después de que recibimos el priostado. Hemos trabajado participando las invitaciones. Habíamos recibido unos 13, aproximadamente 13 o 14 castillos, y esos productos que vienen en los castillos hemos repartido con la comunidad para que este año nos acompañen. Han recibido gustosos y a lo largo de este tiempo hemos trabajado con la juventud, hemos trabajado revitalizando lo que es la música en una minga musical que lo hemos estado llevando en algunos sectores. También cabe destacar la participación de mi barrio, que gustosos han estado también colaborando en lo que es logística, de las reuniones que hemos llevado, también al equipo técnico que está apoyando constantemente al CADPIN, que ha desarrollado un trabajo impresionante, de los cuales mis compañeras lo van a hablar. Gustosos de participar en esto, estamos también ya trabajando en lo que es la logística para el recibimiento el día 31. Vamos a realizar una serie de actividades, los compañeros ya lo van a mencionar, y pues de mi parte hacer digamos, una invitación a toda la gente que nos está mirando, a toda la gente que se va a enterar de este programa, que serán bienvenidos a participar en la Plaza Cultural Víctor Manuel Garzón de la comunidad San Vicente de los Ábalos. Muchas gracias. Pues voy a estar un poquito más la voz y nada.
Ya habló un poquito de las actividades que se van a desarrollar. Más adelante les vamos a preguntar qué actividades se desarrollan, de hora, muy importantes. Pero quiero preguntarle al señor Johnny, si no lo va a preguntar, él es el presidente de la comuna de San José de la Región. Por favor, ¿es una comuna? ¿Cómo se desarrollan las actividades en diferentes tipos de... Muchas gracias, muy gentil. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos miran por este medio. Decirles que dentro de todo este proceso está la construcción de la Plaza Cultural de los Óvalos, la construcción de la Plaza Víctor Manuel Garzón de la Comuna San Vicente de los Óvalos, algo que se construyó con el esfuerzo de toda la comuna, con el esfuerzo de todo el pueblo natahuela. En este trabajo de construcción de de la plaza cultural, ha estado inmersa todos los moradores. Hemos llevado 4 años en poder socializar y llegar a acuerdos para que esta plaza se construya tal como es. Han intervenido profesionales de nuestra propia comuna, arquitectos que diseñaron la comuna tal cual, y la participación del Consejo Municipal, alcalde, perdón, alcalde eh, César Escobar y también los respectivos concejales que han puesto el apoyo y han dado $200,000 del presupuesto cantonal para que se construya esta plaza. Esta plaza se construye con el objeto de que sea un ícono cultural y así lo estamos haciendo con estas actividades. Esperamos que todo el pueblo se dé cita el 31 de este mes para que sepa cómo está nuestra plaza, para que vea cómo está nuestra plaza. Todo lo hacemos en Minga. Este es el proceso de cómo estamos aquí todos, este gran número de personas y cómo hemos participado en la construcción de la plaza también, igual un gran número de personas y de ideas y de sentimientos. Muchas gracias. Y habla de un gran número de personas y realmente les quiero buscar, o sea, hay realmente una comunidad bastante numerosa y las instalaciones que se hagan y realmente es bastante bonito verlo. Decirles que, bueno, también los jóvenes están participando, las mujeres están participando de estas actividades. Y justamente voy a saludar la presencia de la señorita Viviana Comunicación, que nos está acompañando el día de hoy. Y quiero preguntar cómo ha sido el involucrarse en estas actividades, el involucrarse, cómo ha sido la presencia también de las mujeres, que es muy importante en estas actividades que se dan en Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de APAC. Respondiendo a su pregunta, la mujer se ha venido ya involucrando desde hace mucho tiempo atrás ya. Siempre ha estado como que oculta, ya que ella es la que prepara ya la gastronomía, prepara la vestimenta ya para iniciar estas festividades. Por eso es que en este año se ha propuesto justamente con el presidente de Barrio Jerusalén, que es Prioste, en esta ocasión, realizaron una producción audiovisual donde se dé a conocer y de dar ese valor a la mujer. También, o sea, hoy en día en el Consejo de Alcaldes y Gobernador del Pueblo de Natahuela hay una participación masiva de mujeres que están formando el equipo técnico. Aquí tenemos profesionales, diseñadores, abogados, también tenemos lo que es músicos y en muchas áreas que nos están fortaleciendo, no solo en una área, más bien en muchos ámbitos y lo que nos ha dado excelentes resultados. Hoy tenemos una masiva, como usted mismo mencionaba, una masiva acogida y esperamos aproximadamente a más de 5,000 personas en la Plaza Cultural de los Óvalos. Así es. Ahora sí, bueno, hemos conocido un poquito de cada uno de los perfiles, la responsabilidad que tienen, pero ahora quiero, por favor, que me den a conocer qué actividades se van a realizar desde el 31 de mayo al 12 de julio. Así que, por favor, cuéntenos qué nomás se puede realizar. Bueno, el día 31, como ustedes manifiestan ya y nos van a ayudar a publicar, a compartir, a difundir esta actividad que va a ser el lanzamiento general, el lanzamiento oficial del Intidaimi Pueblo Natahuela 2026, que será el día domingo en la Plaza este domingo 31 de mayo es el lanzamiento oficial del Intidaimi Pueblo Natahuela 2026. Desde este domingo ya empezamos con diferentes actividades en diferentes sectores ya. Ustedes pueden seguir las páginas del Consejo de Alcaldes, Alcaldesa del Pueblo Natahuela. Ahí tenemos ya distribuido todas las festividades
detalladamente cada semana con fecha y todo y en el lugar que va a ser. Ahí ustedes pueden unirse a esa página para que ustedes vayan enterando de todo lo demás. El día domingo, para empezar nosotros con el lanzamiento, estaríamos empezando a partir de las 13 horas, la 1 de la tarde, donde que vamos a hacer un ritual, ¿no? Agradeciendo lo que es a la tierra, al agua, al sol, por estas cosechas que hemos tenido durante todo este año, para que eh, sigamos en abundancia durante los próximos años que vengan, ¿no? Luego vendrán ya las palabras de bienvenida de nuestro presidente Cruz Elías Sisa, que es el nuevo presidente y prioste de este año de Jerusalén, que ellos son los priostes de lanzamiento de este año 2026. Luego estaríamos continuando ya con actividades musicales. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo Natabuela tenemos músicos, tenemos grupos musicales en los cuales del trabajo que hemos venido realizando como Consejo de Alcaldes y el equipo de apoyo, ellos han formado músicos y en los cuales han hecho clases de música, donde que hoy tenemos ya unos grupos musicales de diferentes comunas, comunidades, y tenemos que darles la oportunidad en estas festividades culturales que son para que ellos expresen estos ritmos musicales en los cuales vienen de la mano del trabajo que hemos venido realizando acá en el pueblo Nacahuel. Seguido de eso, ya estaríamos un aproximado de las 15 horas 30, haremos unos reconocimientos. Cada uno de los sectores nos harán llegar los nombres de los o las mujeres que han realizado trabajos dentro de sus barrios o comunas o comunidades para que sean dignos de ser reconocidos en estas festividades culturales después de su largo trabajo que han venido realizando en cada una de las comunidades a través de mingas, uniones que hayan hecho trabajos para que en vida ahora les hagamos un reconocimiento en estas fechas importantes. Luego de eso ya estaríamos un aproximado de tiempo de 15 horas 30 o 16 horas, estaríamos ya recibiendo a diferentes comunas, comunidades, barrios y barrios invitados que hemos tenido para esta fecha que queremos compartir con cada uno de ustedes. Un aproximado de unas 28 comunidades solamente del pueblo y un poco más de invitados que son fuera del pueblo, porque estas es unas fechas, unas actividades interculturales que ya no solamente nosotros como indígenas, las personas mestizas también tienen que sumarse y pueden venir también a compartir con nosotros. Luego de eso estaríamos un aproximado de tiempo, no pongamos una hora fija, ¿no? Pero estamos entre las 20 o 21 horas, ya culminando con el nombramiento del próximo prioste para el lanzamiento de lo que será Pueblo Natabuela 2027, que ya tenemos también el nombre y la comunidad que va a ser para este nuevo año y ahí estaríamos nombrándole. Ustedes ya también cordialmente invitados, toda la gente que nos observa, y vengan, participen este día domingo 31 de mayo desde las 13 horas en la Plaza Cultural de los Óvalos y serán muy contentos de bailar, compartir lo que es la gastronomía también para que ustedes se vayan contentos del pueblo Natahuel. Justamente, hablo también de los músicos, la participación de estos músicos, cómo se va a desarrollar la dinámica en las tardes, ¿no? ¿Alguien que nos puede dar a conocer desde qué horas comienza en verdad, se realiza la toma de la plaza, por favor? Bueno, claro, que son... Muy buenas tardes, un saludo muy fraterno a todos quienes nos miran. Hemos venido desde el pueblo Natahuel a compartir con ustedes nuestras costumbres, nuestra tradición y justamente dentro del pueblo Natahuela tenemos una agenda bastante amplia en donde si bien se empieza este domingo 31 se extiende hasta el mes de julio en distintos sectores, la Tierra Blanca, el Cercado, el barrio San Pedro del Coco, la comunidad de los Óvalos Alto también, San Miguel de Catabamba, diversos sectores y barrios también tienen sus propias celebraciones en las fechas importantes como es San Juan, San Pedro, como se lo ha venido conociendo comúnmente, ¿no? Pero dentro del pueblo y algo también que es bastante grande son las tomas de las plazas, que justamente este año vamos a estar nosotros estrenando una plaza muy hermosa que también les invitamos a que conozcan. Tendremos el 25 de junio, que es la toma simbólica de la plaza de los Óvalos,
y también el 28 de junio, que es ya como nosotros lo conocemos, la amanecida, en donde todos los bailadores de todo el pueblo van de casa en casa, desde las 8 de la noche en adelante hasta el día siguiente, bailan, visitan diferentes sectores, comparten la música, zapatean, zapateamos juntos. Eso es el 28 de junio, son las vísperas de San Pedro, que nosotros lo conocemos, y cerraríamos las tomas de la plaza con el 30 de junio, igual, en donde nos reunimos. Es una celebración bastante grande en donde acuden todas las comunidades, sectores y barrios del pueblo Natahuela, y también nos visitan personas de diferentes cantones, ciudades, provincias. Así es que les invitamos a que disfruten con nosotros, a que compartamos juntos de toda la agenda que tenemos en el pueblo Natahuela. Bueno, decirles que al final de esta entrevista vamos a tener la participación justamente de los músicos, parte de la comitiva de músicos, para poder escucharles las entonaciones del baile también. Bueno, quiero preguntarles, es un tema bastante importante, saber cómo de parte de Puebla Natahuela, más que todo las generaciones antiguas, pues están guardando de la tradición, evitando que este tema se folclorice. Como ustedes sabrán, muchas personas aprovechan estas actividades, esta celebración, perdón, para quizás pues utilizar el pueblo, perdón, utilizar la vestimenta, utilizarlo como una manera folclorizada y tomar estas celebraciones como algo no tan sagrado como ustedes lo ven. ¿Cómo hacen ustedes para guardar las tradiciones y más que todo que tengan un respeto a la celebración que se viene en pocos días? Claro que sí, muy buenas tardes con todos. Estoy muy agradecida por darnos la oportunidad de poder compartir un poco más de nosotros, Pueblo Natahuela, en este espacio. Y sí, hemos trabajado conjuntamente con todos los que estamos aquí acompañando en esta entrevista, cuidadosamente, detalle a detalle, para que no se pierda nada de lo que es propio de nuestra cultura, de nuestro pueblo Natahuela. Es decir, desde nuestras estrategias de comunicación hemos respetado temas de vestuario, música, cómo era realmente nuestro pueblo. Y de esa manera estamos transfiriendo o estamos comunicando a nuestras nuevas generaciones, a las personas que nos ven de afuera, que nosotros tenemos un respeto considerable hacia lo que somos y queremos ese mismo respeto que se vea al momento que nos vengan a visitar, a compartir con nosotros. Nosotros amamos realmente lo que somos y queremos que esto que ahora estamos tratando de trabajar juntos siga manteniéndose año tras año, que lo veamos como que es un esfuerzo de resistir, de permanecer, porque Pueblo Natahuela estamos, existimos y estamos trabajando realmente conjuntamente en Minga por seguir aquí y hacer que todo lo que estamos trabajando conjuntamente, el equipo de apoyo, consejo de alcaldes, músicos, aquí tenemos a nuestras mamás, a nuestras mujeres, a nuestros guaguas, esto tenga un objetivo final, es que la unión de nuestras comunidades y también que las personas que nos acompañen, ¿no? Compartan con mucho respeto y vengan y respeten, ¿no? Lo que estamos trabajando para poder nosotros transmitirlo, ¿no? Así que muchas gracias también, agradecida con los medios de comunicación como APAC TV que nos han dado la oportunidad. Esperamos realmente que nos sigan acompañando y agradecido también con todas las personas, como usted lo dijo aquí, comitiva, que nos ha acompañado. Es para nosotros un respaldo bastante grande tenerles aquí porque nos dan la fortaleza a nosotros también como jóvenes de poder seguir adelante con las nuevas ideas, compartiendo en conjunto con las compañeras nuestras guardias que hemos trabajado también bastante fuerte. Ellas tienen la capacidad absoluta también de poner a la mesa propuestas realmente efectivas que nos han funcionado. Aquí también nuestro consejo de alcaldes, que ha sido una persona que ha aceptado las nuevas ideas y que seguimos elaborando, ¿no? Trabajo, trabajo y trabajo y lo seguiremos. Así que este trabajo se verá reflejado el 31 el 31 de mayo, Plaza Cultural de los Óvalos. Así que todos esperados y nada más que decir. Saludos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya, ahora sí, de manera rápida, por favor, de todas las personas que han intervenido, vamos a pedirles su mensaje, más que todo que inviten a las personas que nos están viendo, tanto del Cantón Antonio Ante, de acá de la ciudad de Otavalo, la provincia, las personas también que nos ven de afuera, para que aprovechen, más que todo para que vengan, visiten y conozcan lo que significa el pueblo Natahuela. Así que comencemos por acá, por favor. Muy buenas tardes. Reiterar, ¿no?, la invitación que están haciendo los compañeros para este domingo 31 de mayo en la Plaza de los Óvalos, que vamos a estar gustosos de recibirles en nuestro territorio para bailar al ritmo del tas tas tas, para celebrar
nuestra tradición, ¿no? Con todo el corazón vamos a estarles esperando. Vengan, disfruten con nosotros a celebrar la fiesta del sol, de la Pachamama, gustosos de recibirles. Sí, gracias. Igual hacerles la cordial invitación a propios y extraños y a toda la gente que siempre nos visite y comparta con nosotros lo que es esta cultura, esta tradición y esta gastronomía que tenemos dentro del pueblo Natabuela. Natabuela es muy grande y muy armoniosa y queremos compartir con ustedes toda esta alegría y estas festividades que tenemos dentro del pueblo Natabuela. Decirles nada más que este es una expresión de fortalecimiento de tradición, cultura e historia del pueblo Nahuatl. Ya se ha trabajado en esto durante algunos años. Hoy estamos reivindicando todo el esfuerzo que se ha hecho y promoviendo un poco más, teniendo el respaldo de la gente joven, de toda la comuna, de todos los barrios y pueblo Natabuela en general. Y nada más que esperarles y decirles que estamos organizados para poder recibir a toda la afluencia de gente que venga a visitarnos. Muchas gracias, les esperamos. La juventud es la fortaleza nuestra, la fortaleza de nuestro pueblo. Vengan y admiren a nuestros jóvenes músicos, hombres y mujeres, pues están al pie del tas zapateando, pues y con gusto. ¡Viva Natabuela! Bueno, queremos invitarles a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, el 31 de mayo, la cordial invitación en la Plaza Cultural de Los Óvalos. También agradecer a todas las comunidades, gestores culturales, presidentes, huasicamas que nos han brindado su apoyo para poder recibir a todas estas delegaciones. Entonces, quedan todos invitados y les esperamos en la Plaza Cultural de Los Óvalos. También quiero aprovechar la oportunidad para mencionar a nuestros importantes auspiciantes, que son negocios locales, empresarios, como lo mencionábamos en anteriores entrevistas. Ellos también son parte de este trabajo bastante bueno. Así que un saludo para Fritadas Amazonas, Hornados Carmelita, Hornados Isabelita, Hornados Lucita y los compañeros de las panaderías, Muebles Alexander. Si me estoy olvidando de alguno, que me disculpen, pero quiero agradecerles realmente por el compromiso que ustedes han tenido con nosotros y por creer en la juventud y por creer también en este bonito proyecto que estamos realizando en este 2026. Así que invitados todos a la Plaza Cultural de Los Óvalos este 31 de mayo. Y los esperaremos con los brazos abiertos, con nuestra respectiva chichita. Vengan y prueben, nuestras mamás ya están trabajando en eso. Así que invitados todos. Bueno, pues todos sean bienvenidos el 31 en la Plaza de Los Óvalos. Vengan y conozcan más acerca de nuestro pueblo Natabuela. Y para cerrar con broche de oro, desde el pueblo Natabuela les extendemos la más cordial invitación a propios y extraños a que nos visiten, a que conozcan más sobre este gran pueblo, sobre este pueblo mágico, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, porque más allá de lo que ustedes pueden ver, Natabuela es historia, es vida y es tradición. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, abrimos la toma. Como ustedes sabrán, pues también hay un intercambio musical, por favor. Así que nada, vamos a sacar en este momento justo y vamos a conectarnos al micrófono ambiente porque acá comenzamos justamente con un poco del repertorio que nos tienen preparado desde el pueblo Natabuela. Recuerden, desde el 31 de mayo al 12 de julio, pues acá en Imbabura, en la provincia de Imbabura, algunos sectores de acá, más que todo del lado andino, pues se preparan para las festividades del Inti Raymi. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias a quienes están conectados a APAC TV.
¡Viva nuestra abuela! ¡Viva! ¿Cómo se baila? ¡Así! ¡Viva! ¡Viva el gusto! ¡Esa vueltita! ¡Vamos! ¡Esa vueltita! ¡Qué bonito! ¡Así!
12 de julio, pues el pueblo Natabuela se prepara para vivir el Inti Raymi y ya justamente la celebración. Muchísimas gracias a quienes han estado acá en compañía de APAC TV, gracias a la comitiva que nos ha acompañado. La última invitación, por favor, que recuerden, del 31 al 12 de julio. Invitados todos este 31 de mayo a la Plaza Cultural de los Óvalos a celebrar junto a nosotros estas celebraciones tan importantes. Estamos esperando ansiosos que venga la gentecita y observe todo lo que nosotros estamos trabajando conjuntamente con las comunidades, gestores, la gente misma del pueblo. Así que todos invitados. ¡Bravo! Con eso cerramos la transmisión. Muchísimas gracias a quienes estuvieron en compañía de APAC TV y Yactap Informativo. Que tengan una buena tarde. Gracias. ¡Bravo!